compartimos jornadas. Y Jorge Moruno, bueno, pues Jorge Moruno también lo conocéis todas y todos, es licenciado en Sociología por la Complutense, fue responsable de nuestro área de discurso y en la actualidad es analista y pueden seguirse sus reflexiones en varios medios donde publica, como Público, como El País o como Cuarto Poder. También ha publicado varios libros, como No tengo tiempo, Geografías de la precariedad, La fábrica del emprendedor, Trabajo, Política en la empresa y Mundo. Y es un placer para nosotros que hoy cierre esta jornada Jorge. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el tiempo que llevamos y que lleváis aquí toda la tarde. Ya va a acabar. Yo voy a tratar de ser telegráfico, sintético, también, entre otras cosas, porque ya se ha venido diciendo todo, ¿no? Y es lo malo que tiene ser el último o el penúltimo, que al final uno se queda casi ya sin temas que decir, ¿no? Me venía a la cabeza, el otro día decía Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que España se tenía que convertir en la California de Europa. Y habría que recogerle el guante y decirle, bueno, pues empiecen ustedes primero por retirar esa obsesión que tienen con la cuestión fotovoltaica, con el impuesto al sol, que California es una de las potencias en energía solar, y en segundo lugar tendrían que tener en cuenta que California es a día de hoy el mayor mercado legal del mundo de cannabis, así que se podría aplicar un poco el cuento del señor Casado. Luego, en segundo lugar, cuando le preguntaron a la gente de Ciudadanos sobre la propuesta integral y responsable, de regulación responsable del cannabis, respondían como una especie de bot, ¿no? Como no sabían qué decir, decían, no, lo que pasa es que Podemos le quiere subir los impuestos a los españoles. Bueno, total, yo respondo automáticamente, ¿no? Es la plantilla y seguro que queda como bien. Y por último, yo le diría al presidente Pedro Sánchez que precisamente porque ya tiene suficientes problemas, lo que plantea la regulación del cannabis son soluciones, no son más problemas. Así que estaría bien que se lo empezara a tomar en serio, porque resuelve problemas de varios tipos. Obviamente, en una cuestión de sentido común, una cuestión de libertades, ¿no? No hay derecho a que miles y miles de personas, ha comentado, sean cacheadas por la calle, sean multadas y sean perseguidas. No es un país que se llame democrático, no tiene ningún sentido, y sobre todo aquellos que se llaman liberales, ¿no?, que no respete los derechos individuales y persiga el autocultivo. Así que yo le invito a que tome esto como una oportunidad para avanzar democrática y económicamente en el conjunto del país. Mirad, yo como he dicho, voy a tratar de ser rápido. Creo que uno de los principales retos a los cuales nos enfrentamos no tiene tanto que ver con demostrar la evidencia de los datos, la rigurosidad, aquello que se cae del cielo como lo más razonable. El principal problema que tenemos es de una batalla cultural, que es empezar a pensar desde los ojos de otros. Es decir, normalmente los que más hacen falta son aquellos que faltan, aquellos que no están convencidos. Solo hablándole a los convencidos, bueno, está muy bien, pero no ampliamos las espaldas. Así que creo que la principal batalla que tenemos que dar es aquella cultural, que tiene que ver con los valores. Y, como digo, no tiene que ver con lo que uno piensa razonablemente, porque los seres humanos no deseamos lo que nos parece bien. Nos parece bien aquello que deseamos. Es decir, aquí el orden de los factores altera totalmente el producto final. Así que creo que es fundamental enfocar esto. Primero, hay mucha gente que se cree que cuando planteamos una regulación responsable e integral del cannabis, lo que estamos haciendo es fomentar e incentivar el consumo. Y de tal manera estamos banalizándolo. Entonces se escandalizan. Dice, bueno, lo que pasa es que la gente que promueve esto lo único que quiere es fumar. Y por lo tanto es una cosa acotada a esa gente y al resto no le incumbe. Creo que hay que darle la vuelta a esa idea. Primero hay que empezar a plantear esto desde una perspectiva, como digo, integral, en el sentido de apelar al conjunto de la sociedad. Quienes tienen que justificar el modelo actual prohibicionista que lleva décadas implantado y se ha demostrado injusto, ineficaz y anacrónico son quienes lo siguen defendiendo, no quienes planteamos poner orden. Porque aquí lo que se está planteando no es si se consume o no se consume, o los efectos medicinales, no medicinales digo del tratamiento, digo los perjuicios médicos o lo que pueda llegar a ser. Lo que se está discutiendo es en qué orden esta realidad existente, bajo qué marco jurídico y bajo qué reglas se va a consumir. Porque la variable no consumir
no desaparece, existe con el modelo prohibicionista. Y alguien dirá, bueno, el problema es que si se legaliza lo que vais a hacer aquí que se abre la caja de Pandora y aquí todo el mundo, digamos, lo va a banalizar y va a impulsar, ¿no? Y se va a acercar para consumirlo. Una de las razones que daba el primer ministro de Canadá era precisamente proteger a los menores. Es decir, en todos los casos, y aquí no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de casos prácticos que ya se ha comprobado, es decir, casos empíricos, en todos los casos no ha aumentado el consumo, pero sí se ha reducido drásticamente el consumo entre menores. Y ahí está el caso de California, que en poco más de un año se ha reducido en 5 puntos, también en Colorado. Así que nos encontramos en una situación donde lo que hay que plantear es, lo que estamos poniendo encima de la mesa es la protección de los menores, la protección de la seguridad pública, porque no se puede obligar a los usuarios a tener que acudir a un mercado negro donde le pueden dar a lo mejor cannabis sintético, como ha sucedido en algunos casos, y se intoxican. Y lo que hay que garantizar también son las libertades, digamos, individuales y colectivas. Así que son aquellos que están en contra y acusan a quienes apostamos por regular los que tienen que justificar por qué no quieren que se reduzca drásticamente el consumo entre jóvenes. ¿Por qué no quieren proteger a la juventud? ¿Por qué no quieren crear empleo? ¿Por qué no quieren aumentar los ingresos fiscales? ¿Y por qué no quieren respetar las libertades del conjunto de los españoles y las españolas? Así que es desde ahí desde donde yo creo que hay que plantearlo. Decía que es las 3 patas, injusto, ineficaz y anacrónico. Injusto por lo que se ha comentado, se persigue a la gente, multas hasta de 10.000 euros y, por lo tanto, la criminalización total y obligar a la gente a acudir a un producto sin garantías de sanidad. En segundo lugar, es ineficaz porque no ha conseguido los efectos propuestos. Es más, lo que provoca es un despilfarro continuo de dinero público en perseguir algo que podría generar ingresos públicos para destinarlos a la propia prevención a menores. Y, en tercer lugar, es anacrónico, porque mientras que el resto del mundo está girando hacia un lugar, en España en los últimos años hemos retrocedido. La ley Mordaza ha aumentado las penas y mientras que en el resto del mundo están pensando en qué tipo de marcos regulatorios pueden dar cabida a esto, y estoy hablando en países tan dispares como podemos decir Canadá, como podemos decir que se está discutiendo en México, como podemos decir que se está discutiendo también en Colombia, etcétera, etcétera. Hay muchos más, en muchos más lugares. En tercer lugar, voy muy rápidamente. España tiene se ha comentado, y creo que lo comentaba Michael Collins en la entrevista, España tiene una posición privilegiada con respecto al mundo, por 3 razones, que algunas se han comentado. Una es el clima. El clima, nuestro sol, no solo tiene que servir para, o no debería servir, para ponerles copas baratas a los turistas. Debería servir para que al menos, por ejemplo, Inglaterra no produzca más energía solar que España, que por algo, no sé, algo tenemos el sol. Debería servir para producir cannabis. Y también para exportarlo a aquellos lugares que no tienen tanto sol. Y aquí está la segunda pata que tiene España como, digamos, lugar privilegiado, es el clima y es también el producto de menor impacto ecológico. Y ahora lo estaban comentando en Massachusetts, que están diciendo que van a poner una serie de restricciones por la huella ecológica que deja, digamos, lo intensivo que es en carbono el cultivo interior. Y la nuestra, digamos, sería un cannabis que sería bastante más sostenible ecológicamente. Y, en tercer lugar, que es algo que creo que es fundamental y tiene que ver con lo que, no sé, en círculos económicos y demás se llama el know-how, ¿no? El saber hacer. En España tenemos un saber hacer privilegiado. En España la gente va a Holanda, a los coffee shops, a decirle esto que me estás dando aquí es una basura. En realidad, en España sabemos mucho más. Hay un conocimiento de genéticas, de formas, de pruebas que nos coloca en una situación privilegiada con el resto de países del mundo. En cuanto se legalizó o se anunció la legalización en Canadá, automáticamente fueron corriendo, no sé, en países como Israel, fueron corriendo 200 granjas a pedirle, por favor, al Estado de Israel que les permitiera poder exportar a Canadá. Claro, la pregunta, lo comentaba Pablo esta mañana, la pregunta es ¿cuándo? Bueno, cuanto más tarde lleguemos, va a ser peor. Y, en último lugar, la pregunta era ¿cuándo va a ser? La segunda es ¿en qué contexto se consume? No si se consume o no se consume. Y la tercera, que algo también se ha comentado, es ¿quién se va a beneficiar de todo esto? Porque la pregunta es ¿quién? Y ahí hay que ser muy claros. Hay que apostar por un modelo que establezca una serie de criterios, de requisitos y, digamos, de líneas maestras que regulen y beneficien y fomenten las cooperativas, que ayuden al pequeño agricultor, que permitan y faciliten el tejido rural y el comercio de proximidad. Por ejemplo, los olivos, veía hace poco en Jaén,
ha tenido una mala cosecha, qué mejor que una diversificación de cultivos para cuando algo te viene mal, digamos, lo puedas compensar por el otro lado. Por último, criterios sociales, como en Massachusetts, que se están dando cuenta que los que están en la cárcel son negros y ahora son los blancos los que venden cannabis. Así que lo que hay que tener es un criterio social para no dejar fuera a aquellos que han vivido de esto. Yo estoy pensando en Cádiz, por ejemplo. Toda la gente en Barbate. A lo mejor habría que poner la sede en Barbate. Segundo lugar, criterio territorial. Los lugares más golpeados por la crisis. Andalucía, Canarias, Extremadura. Hay que tener una sensibilidad especial. En tercer lugar, criterio medioambiental. Hay que tener un criterio que establezca unos digamos, límites y unos mínimos de no impacto ecológico. Y, por supuesto, criterio de protección laboral a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este sector. Yo lo voy a dejar aquí. Simplemente digo, es un avance económico, es un avance democrático, genera ingresos, protege a los menores, protege la salud pública. La pregunta es, ¿quién puede estar en contra de esto?